El doctor Carlos Cuello Cuello, y bueno, como les han dicho, es pues realmente nuestro colega más galardonado. Para nosotros es un honor tenerlo dentro del grupo de trabajo, y bueno, él hoy nos va a platicar mucho sobre lo que ha sido su vida dedicada a la investigación. Por favor, Carlos, adelante. Bueno, bienvenidos todos jóvenes a este evento Cindescop, en el que tratamos de motivarlos para que ingresen a nuestro programa de maestría. Yo les voy a contar muy brevemente sobre mi historia. Esta es una presentación muy personal, de hecho es la primera vez que voy a dar esta presentación. Voy a dar una versión extendida en CICES el día viernes, con motivo de sus 50 años. Ellos fueron los que me pidieron que la presentara. No suelo hablar mucho sobre mi trayectoria, sobre mi trabajo, mi historia, pero a veces pues hay que hacerlo, ¿no? Un poco la idea es que quiero transmitirles que el mensaje principal de esta plática no son mis logros, sino el que entiendan que todo es posible si uno se lo propone. No importa el origen que tengan, no importa en dónde nacieron, no importa en dónde hayan estudiado. Ese soy yo cuando era un bebé. Yo nací en el sur del sur, nací en Tonalá, Chiapas, no Tonalá, Jalisco, que es el que todos conocen. Yo soy orgullosamente chiapaneco. Y en mi época, pues las cosas eran muy diferentes a como son ahora, ¿no? Yo nací en la segunda mitad de los 60s y mi madre tenía un salón de belleza, me sentaba en esa silla porque estaba muy ocupada con su trabajo y hacía mucho calor, así que siempre me mantenía rapado, ¿no? Para que no estuviera sudando todo el tiempo. Pero tuve que enfrentar obstáculos desde que era niño, desde que nací, de hecho, porque por un accidente, un descuido de la enfermera que me recibió, tragué placenta y el médico dijo que yo me iba a morir, que tenía una infección estomacal muy grave y que lo más probable es que me muriera. Y que si no me moría, iba a ser chaparrito y flaquito, un enclenque toda mi vida. Y eso sí tenía suerte. Y bueno, afortunadamente le falló, porque veo que no estoy ni tan flaquito ni tan chiquito. Eso fue por mi madre, que ella nunca aceptó eso. Luego, cuando entré al jardín de niños, le dijeron a mi mamá que iba a requerir una escuela especial porque no me podía aprender los colores. Fue hasta muchos años después que descubrieron que tengo una forma leve de daltonismo entre el verde y el azul, y por eso no puedo distinguir algunos colores. Cuando crecí, a los 5 años me llevaron a Tuxtla Gutiérrez. Tonalá era un lugar poco difícil para desarrollarse. Mi padre entró a estudiar ingeniería civil ya grande, de más de 30 años, cuando se abrió la escuela de ingeniería civil en Tuxtla Gutiérrez. Y yo empecé leyendo cómics, me gustaba mucho leer de DC, de todos los superhéroes. Y en algún momento ese gusto por la lectura, que siempre lo fomentó mi padre, se transformó en leer ciencia ficción y luego en leer divulgación de la ciencia. Entonces en la adolescencia, recuerdo no sé cómo, me hice de un ejemplar de los famosos Cazadores de Microbios, un libro que ha inspirado a muchos científicos. Y después de leer ese libro, a pesar que era del área biológica, que nunca me ha interesado, yo pensé que quería ser científico. Dije, cuando sea grande quiero ser científico. ¿Quién sabe en qué? ¿No? Pero biología ciertamente no, pero en algo. Y empecé a leer también ciencia ficción, me gustaba mucho leer a Isaac Asimov, obviamente las crónicas marcianas de Ray Bradbury, y publicaba unos libros muy bonitos de los premios Hugo, que es un premio que dan a historias de ciencia ficción, pero de parte de los lectores, no de un jurado. Y empecé a leer divulgación, por ejemplo, El cerebro de Broca, los dinosaurios del Edén, libros de Carl Sagan. Carl Sagan fue un gran divulgador. Nunca pudo ser el gran científico que él hubiera querido, pero fue un gran divulgador. Y así llegué a 1985. En 1985 yo tenía que ingresar a la universidad. En Tuxtla Gutiérrez no había muchas opciones, era medicina, administración, veterinaria, derecho o ingeniería civil, o arquitectura también. Y por eliminación me quedé con ingeniería civil, no porque fuera la que me gustara más, era la que menos me desagradaba. Entonces dije, bueno, pues la ingeniería civil es lo que hay, ¿no? Es para lo que alcanza aquí en la UNACH. Pero en el verano del 85, una vez que ya había aprobado el examen de admisión de la carrera de ingeniería civil,
no sé de dónde, ni cómo, mi padre me compró una computadora muy chiquita, la Timex Sinclair 1500. Para los jóvenes yo creo que no pueden ni siquiera imaginar una computadora con un K de memoria, pero eso era lo que tenía. Ahora en un mensaje de texto hay más de un K, ¿no? Pero estas computadorcitas que se conectaban a los televisores analógicos, por supuesto, de esa época, cambió mi vida completamente. Traía un intérprete de BASIC y me enamoré de la programación y después de la computación. Y dije, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Pero bueno, tenía que terminar primero ingeniería civil porque si no mi padre me mataba. Así que pues no me quedó más opción que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Después mi padre me compró una Commodore 64, que ya era una computadora más en forma, difícil de programar, pero con un gran procesador, con una gran capacidad para gráficos. Y luego una Commodore 128, pues que era el número significaba los K, ¿no? Reflejaba cuántos K, esta tenía 64K y aquella tenía 128K, que para la época era mucho. Estos son los 80. Y así continué la carrera, con mis compañeros hacía la broma que les decía que yo estudiaba casi todo el día computación y en mis ratos libres hacía las tareas de ingeniería civil, ¿no? Porque pues, no iba a terminar la carrera. Pero realmente lo que me interesaba era la computación y no solo la programación. Empecé a estudiar pues cosas muy básicas de arquitectura, de computadoras, de algoritmos, dentro de lo que yo podía entender y la información que podía encontrar. No había internet en esa época, era todo en libros, en revistas, y así llegué al final de la licenciatura. Yo terminé la carrera en el 90, pero siempre he tenido mala suerte para esas cosas. Cambiaron la reglamentación de la UNACH al año siguiente de que yo me gradué, y entonces a mí, yo fui la última generación a los que nos obligaban a hacer tesis. Ya después se podía uno graduar por promedio. Entonces tuve que hacer una tesis entre el 90 y el 91 y defendí la tesis con éxito en el 91 y tuve la fortuna de ser seleccionado por ser el promedio más alto de mi generación para un premio que daban hace muchos años, se llamaba la Medalla Diario de México, que la daban aquí en la Ciudad de México. Por cierto, perdí la medalla, pero bueno, ahí está la foto que demuestra que sí me la dieron. Cuando terminé la carrera, yo algo que había decidido era que iba a estudiar computación. Tuve algunas discusiones fuertes con mi madre. Mi madre tenía el trauma de que mi padre tardó mucho en titularse, entonces ella estaba obsesionada con que yo me titulara, y le dije, ese no va a ser el problema, titularme, voy a titular, pero no voy a ejercer como ingeniero civil, me voy a ir a estudiar computación. Eso generó, digamos, algunas fricciones familiares. Cuando termino la carrera decido que mi tesis la voy a hacer en algo que involucre programación. Entonces elijo hacer una tesis sobre análisis de estructuras reticulares, que son, por ejemplo, las armaduras, los marcos planos, los marcos espaciales. Son estructuras que se forman con barras, con un método que se llama rigideces, que era muy popular en esa época, que es un método matricial. Eso requería cierto conocimiento de métodos numéricos, que era un área que a mí me gustaba mucho, y conocimientos de programación. Todo lo programé en Pascal. El Pascal era un lenguaje muy famoso y muy popular, mucho mejor que el C, ¿sí? En esa época. Porque el C permite todo, ¿no? El Pascal era un lenguaje muy bien diseñado, muy elegante, y todo esto lo hice ya en una printafón que yo compré cuando ya trabajaba en el 90, cuando terminé la carrera. Cuando ya estaba haciendo mis trámites de titulación, iba y venía a la rectoría de la UNACH, la burocracia, ya saben, ¿no? Para titularse. Y en uno de esos viajes encontré un letrero donde decían que la Secretaría de Educación Pública, no el CONACYT, ofrecía becas para estudiar un posgrado en el extranjero en una universidad que se llamaba Tulane. Yo no tenía ni idea de dónde quedaba Tulane, pero dije, bueno, es una beca, ¿no? Pues vamos a solicitar. Entonces me vine a la Ciudad de México, a San Fernando número 1, que en aquel entonces eran las oficinas del Sistema Nacional de Investigadores, y al ladito había un tipo que recibía los documentos. Y entonces cuando llegué con mi folder, con una hojita, me dijo, no creo que te van a dar la beca, porque mira, las demás solicitudes sí eran cajas así de esas de huevos, ¿no? Así, unos paquetotes. Yo hasta pensé que era archivo muerto, ¿no? Todo lo que teníamos. Y decían, no, es que son los otros candidatos. Y dije, pues me da igual, ¿no? O sea, esto es lo que yo tengo y voy a pedir la beca. Y pues sí me dieron la beca. Y me fui en agosto de 1991, viajé a Nueva Orleans, que es donde está Tulane. Tulane es una universidad privada, no muy grande, 11,000 estudiantes, no muy prestigiosa en computación,
no lo era en aquella época, ahora ya ni siquiera existe el departamento de computación porque desapareció después de Katrina, pero ahí fue donde me aceptaron. Cuando yo llegué a Tulane, los gringos, que son pues muy directos para decir las cosas, no se andan con rodeos, me dijeron: mira, te aceptamos porque tienes un buen promedio. Pero fue así como los pingüinos de Madagascar, ¿no? Es posible que esto no lo sobrevivas. Así me lo dijeron. Porque esto va a ser difícil, tú no traes la formación que se requiere. En Estados Unidos las ciencias de la computación es muy orientada a matemáticas. Y pues evidentemente yo no tenía el background. Entonces me dijeron: pues buena suerte y vamos a enseñarte un programa con el que tratemos de hacer que sobrevivas. Entonces me hicieron tomar algunos cursos de licenciatura disfrazados como estudios independientes, porque no podía yo oficialmente tomar cursos de licenciatura, y muchos de esos cursos los volví a cursar después en posgrado. Volví a tomar, por ejemplo, teoría de la computación, lo tomé en licenciatura y lo tomé en posgrado. Tomé estructuras de datos, en fin. Acabé tomando muchos más cursos que los estudiantes que iban directo a la maestría en computación, pero me sirvieron mucho. Sí fue muy difícil, fue algo complicado para mí. Me tocó un periodo muy difícil al inicio del doctorado, en el 91, porque a mi madre le detectaron cáncer en la matriz y pensamos que se iba a morir. Afortunadamente sigue viva, tiene 84 años, pero en aquel entonces pues fue una crisis que me dio hacia el final del primer cuatrimestre. Pero bueno, tuve la fortuna de sobrevivir todo eso. En el 93 terminé la maestría, pedí extender la beca al doctorado, me lo autorizaron, y estas son fotos de la graduación del doctorado, porque de maestría no hubo festejo ni nada, ¿no? Fue hasta el doctorado. Esto es, debe ser mayo de 1996, es cuando yo me doctoré. Ahí están mis padres que asistieron a la ceremonia. Esta es la foto oficial de Tulane, que por supuesto la vendían, porque ya las privadas venden todo, ¿no? Y algunas fotos de cómo me veía yo en esa época, es hace como 30 kilos, ¿no? Y del departamento de computación, pero digo que ahora ya no existe. Después de que termino el doctorado, hay una parte aquí que no voy a contar. Me voy a Indiana un año, quité el acetato porque pensé que no me iba a dar tiempo. Me fui a Indiana, a una universidad pequeña, a dar clases, básicamente porque quería experimentar el dar clases en inglés, aunque en Tulane tuve la oportunidad de dar un curso, se llamaba Symbolic Programming, que era programación en Scheme. En aquella época era yo bastante bueno en Scheme. Y estuve un año en DePaul, que fue un año de mucha felicidad personal, pero de infelicidad profesional, en el sentido de que dejé la investigación completamente, casi por completo, y debido a eso, cuando un año después intento regresar, me encontré con una cantidad enorme de dificultades. Yo había hecho el doctorado en optimización evolutiva multiobjetivo, ni siquiera existía el nombre en esa época, que es el uso de algoritmos evolutivos en problemas de optimización que tienen dos o más objetivos en conflicto. Ese año que abandoné la investigación fue terrible para mí, porque cuando la quiero retomar me doy cuenta que ya existían muchísimas cosas hechas en ese año que yo no conocía, y ponerme al tanto fue muy difícil. Tuve la oportunidad de ir a Inglaterra, estuve 6 meses en Inglaterra, supone que iba a estar 2 años, pero tuve problemas personales y me tuve que regresar, y en esos 6 meses fue que me nivelé en términos de investigación. Son los 6 meses que salvaron mi carrera. Eso fue por allá de 1998. Me fui en febrero del 98. Y luego ya regreso por segunda vez a México, la primera vez fue en el 97, regreso por segunda vez a finales del 98 en Inglaterra, y me voy a trabajar al Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, más que nada porque yo no quería vivir en la Ciudad de México. Siendo un provinciano, así como que tenía mucha resistencia a vivir en la Ciudad de México. Fue una época interesante, el ANIA, porque ahí me hice de estudiantes que después me seguirían al CIMBESTAP, al doctorado, pero no fue el lugar que yo esperaba, en términos de que no había oportunidad de crecer como investigador, ni tampoco de competir, ¿no? Ni de desarrollarse académicamente, que era lo que yo quería. Y así, a finales del 2000, empiezo a ir a varias instituciones, a meter papeles, a ver si me quieren dar trabajo, ahora sí ya aceptando que voy a vivir en la Ciudad de México. Entonces me voy a Limas, de la UNAM, me voy al SIC, del Politécnico, y vengo al CIMBESTAP. Fueron mis 3 opciones. Tuve la fortuna que los 3 me ofrecieron empleo,
Y entonces venía la parte difícil, ¿no? Decidir en cuál de los tres. El lugar menos conocido de los tres era el Cinvestav, por supuesto, que por alguna razón ni siquiera los taxistas de la terminal del norte, que están muy cerquita, saben dónde queda el Cinvestav. Entonces yo empecé a ver las condiciones en cada uno de los tres lugares. Más que el sueldo era a qué lugar iba. Y cuando empiezo a descubrir más del Cinvestav, dije, ese es el lugar al que quiero ir. Porque la UNAM, igual que el SIG del Poli, tenía tres categorías, titular A, B y C. De hecho, en el SIG me ofrecieron titular C de inglés. Y dije, eso no es emocionante, no es competitivo. ¿Por qué querría yo la categoría más alta entrando? Y el Cinvestav me dijeron, aquí hay titular del A al F, pero casi todos se quedan en el C. Así como que ni lo piensan. Y eso para mí, eso me motiva, que me digan que no lo voy a poder hacer, me motiva increíblemente. Entonces dije, ¿por qué no? El Cinvestav suena más interesante. Entonces me vine al Cinvestav, entré como 3B y después me volví en el primer 3F del área de ingeniería, varios años después, por allá en 2011 creo que fue. Pero fue un lugar maravilloso, la verdad es que con facilidades para hacer investigación en lo que yo quisiera, con apoyos, en aquel entonces había más apoyos incluso internos del Cinvestav, y pues me siguieron algunos estudiantes de Jalapa, más algunos que recluté acá, como por ejemplo Adriana, que fue mi estudiante de maestría, Adriana Lara, estudió en el Politécnico, matemáticas, Ricardo Landa, que también estudió en el Politécnico, él era egresado de SCOM, y los otros todos eran de Jalapa, Efraín Mesura, Gregorio Toscano, Serna, que nunca se graduó de doctorado, Nareli, que fue mi primera graduada de doctorado, Margarita, la esposa de Efraín, los dos fueron tesistas de doctorado. En aquella época decidí crear un grupo de investigación con estos chicos. Yo era el único investigador trabajando en evolutivos, pero marqué ciertos lineamientos muy particulares. Tuve algunas discusiones con colegas que estaban en aquel entonces en el departamento, que ya no están ahora, porque yo tenía, y siempre he tenido mi forma de ver el mundo, ¿no? Los demás lo ven de manera diferente y es muy respetable, pero yo tengo mi propio criterio. Por ejemplo, les puedo decir algo que me dijo un colega de aquel entonces respecto a los estudiantes de doctorado. Me dijo que si tenía yo un estudiante realmente muy bueno, que no intentara que ingresara al doctorado de nosotros, que mejor se fuera al extranjero. Y le dije, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Si se quieren ir, pues adelante, tampoco los voy a obligar a que se queden, ¿no? Pero si quieren trabajar acá, yo no veo por qué se tengan que ir al extranjero. ¿Por qué ir al extranjero significa que el doctorado es de mejor calidad? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo rompí con eso, que era una de las cosas, de los usos y costumbres que habían acá, y les demostré que podíamos tener estudiantes de doctorado que compitieran con estudiantes de doctorado del extranjero y que les ganaran. Así que, pues establecí una serie de reglas, no voy a entrar en detalles, y así empezaron a pasar los años. Yo ingresé en el 2001 al Cinvestav, era entonces parte de ingeniería eléctrica, me tocó la transición y me convertí en el primer jefe del departamento de computación en 2006, fui jefe de 2 periodos hasta el 2014. Pero digamos que las cosas de premios y demás empezaron a venir algunos años después de que ingresé, por supuesto no de inmediato. La primera que no está ahí fue el SNI, ya hablaron muchos del SNI. El SNI tiene 4 niveles, candidatos en recién doctorado, nivel 1 alguien que ya tiene cierta independencia, pero no un liderazgo. Nivel 2 supone que es alguien que tiene independencia y liderazgo nacional, y nivel 3, que es el más difícil de conseguir, es alguien que tiene liderazgo y reconocimiento internacional. Yo tuve la fortuna, me tocó una etapa diferente a como es el SNI ahora, de convertirme en el computólogo más joven en llegar al nivel 3 del SNI. Eso ocurrió en 2005, cuando yo tenía 37 años de edad. Y en ese entonces decidí que iba a participar en este premio, del que yo sabía que existía, sabía que era muy difícil ganarlo. Se llama Premio Nacional de Investigación y lo otorga la Academia Mexicana de Ciencias. En aquel entonces el prestigio provenía de 2 cosas. Uno, que lo entregaba el presidente de la República. Ya no lo entrega el presidente, pero en aquel entonces sí lo entregaba el presidente. Y 2, que este premio, además de ser muy competitivo, es determinado estrictamente por pares, porque el premio nacional hubo una época en que algún presidente metió la mano,
dicen que yo era un cachibú y ese gas, ¿no? No sé si sea cierto, pero en este nunca ocurrió. Una dificultad de este premio es que tiene límite de edad. No pueden tener más de 40 años si son hombres, o 42 o 43 si son mujeres, al momento de inscribirse. Es decir, si tienen más de 40 años ya nunca lo van a poder ganar, porque quedan automáticamente eliminados. Entonces yo, previendo, a los 37 años yo era nivel 3, dije, pues yo creo que puedo competir, ¿no? Y meto mis papeles y no lo gano. Los vuelvo a meter al año siguiente y otra vez no lo gano. Y entonces en el último intento, en 2007, yo iba a cumplir 40 años. Ese era mi último intento. ¿Qué es lo que pasó? Y que se volvió una cruzada en mi carrera. Pues las categorías, el problema de las categorías del premio. El premio tiene exactas, biológicas, sociales, humanidades, y una categoría que se llama ingeniería y tecnología. Pero ingeniería y tecnología, que era donde todos me decían que me debía meter, requería tener patentes y de modelos de utilidad, o sea, un perfil completamente de tecnólogo. Entonces, ¿dónde quedaba un computólogo que hacía algoritmos? Que era mi caso. Entonces, el primer año me metí en ingeniería de tecnología, no lo gané. El segundo lo metí en exactas, y me dijeron exactas es física, química y matemáticas. Pues tú no vas aquí. Y el tercer año mandé 2 expedientes con una carta, explicando que no me importaba no ganarlo, que lo que me frustraba era que no me pudieran considerar en ninguna categoría. Años después supe que hubo un pleito entre el Comité de Ingeniería y Tecnología y el de Exactas, y de manera completamente inesperada me lo dieron en Exactas en 2007. Y sigo siendo el único computólogo desde el 61 que se creó este premio que lo ha ganado. Y además la cereza del pastel es que cuando se va a hacer la ceremonia de entrega, 5 años no se había entregado porque Fox se negó a entregarlo. Lo iba a entregar Felipe Calderón. Y me llama el presidente de la academia y me dice, tú fuiste seleccionado para dar el discurso a nombre de los ganadores. Bueno, pues hacer el discurso. Pero aquí está la trampa, ¿no? Para todo tu discurso tienes 5 minutos. Pero debes nombrar a todos los ganadores que van a recibir el premio. Eran 5 años. Entonces, no sé si han oído, los locutores hacen ejercicios de estómago, ¿no? Para poder hablar más rápido. Me puse a hacer ejercicios para poder hablar más rápido, y después de mucho practicar lograba yo leer a todos los ganadores en 3 minutos. O sea, me quedaban 2 minutos para el discurso. Entonces hice un discurso sarcástico que dio la nota en la jornada. Dijeron, científicos le hacen un fuerte reclamo al presidente. Nada más hice un discurso sarcástico. Pero bueno, fui famoso por 2 minutos, no por el premio, sino por el discurso. En 2011 intenté el Premio Nacional de Ciencias, dije, creo que puedo competir, y habían conocidos míos en el comité. Nuevamente, el problema está diseño y tecnología, esa es un área, y otra es exacta, donde ahí va desde biológicas, química, física, matemáticas, todo junto en una sola carrera. Entonces me meto en diseño y tecnología, y me llama un amigo que estaba en el comité y me dice, mira, aquí tienes que tener patentes, lo mismo del premio de la... Entonces te sugiero que lo intentes en exactas el año que viene. Si no hay otra, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? No tengo que competir con los astrónomos y con los químicos. Entonces me meto en esa área y tengo la fortuna de ganarlo en el año 2012, que me lo entregara el mismo presidente. Entonces dije, híjole, Calderón tal vez ni se acuerde de mi discurso, pero me voy a redimir, ¿no? Ahora voy a hacer un discurso más emotivo, más dedicado a mi madre y demás. Oh, le fascinó, seguro que ni se acordaba del anterior, ¿no? Le fascinó mi discurso. También me eligieron para dar el discurso a nombre de los galardonados. De hecho, en exactas éramos 3 personas los galardonados, y fue un evento muy, muy emotivo. Esto ocurrió además la última semana que le quedaba como presidente a Calderón, o sea, la última semana de noviembre, y se entregó en Los Pinos, en el Salón Adolfo López Mateos, y fue también pues todo hecho a la carrera. La historia que cuentan es que él ya no quería entregar el premio, que le pidió a Peña Nieto que lo entregara a él, pero como este premio lo entrega la presidencia, le dijo Peña, no, este es un premio de tu presidencia, no de la mía, ¿no? Así que te toca a ti entregarlo. Y finalmente decidieron, así sobre las rodillas, entregarlo en la última semana de noviembre. Un lunes me llaman para avisarme que había ganado el premio, y después me vuelven a llamar para decirme
que la entrega va a ser al día siguiente a las 5 de la tarde. Le hablo a mi madre en Tuxtla Gutiérrez para invitarla y se enoja conmigo porque dice, nada, es que me invitas de última hora. Nunca me creyó que me acababa de empezar y se negó a venir mi madre porque pensó que la dejé para último minuto. Y después vinieron los premios más difíciles, ¿no? Los premios más difíciles son los premios internacionales, porque ahí el nivel de competencia pues, es diferente. Este ha sido posiblemente el premio más difícil en el que he competido. El Quillo Tumillazo, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él, lo otorga una de las varias sociedades que tiene la IEEE. Para que tengan idea de los ganadores, si ustedes se meten a Wikipedia y checan los nombres de los ganadores, van a encontrar chicos que a los 40 años de edad ya eran full professors, a la categoría más alta, en MIT, en Princeton, en universidades top de Estados Unidos y Europa. Ese es el nivel de competencia. Yo a la fecha sigo sin saber cómo lo gané. De hecho, después que lo gané, estuve 3 años en el comité y dije, si me hubiera tocado competir con uno de estos tipos, no lo gano. Era una cosa increíble. Tuve la fortuna, porque este también tiene límite de edad, 45 años es el límite de edad para este premio. Tuve la fortuna de ganarlo. Dan una medalla y una gama también, y lo entrega el presidente de toda la IEEE. Es un premio muy prestigioso. Solamente han habido 2 investigadores de computación evolutiva que lo han ganado en la historia. El otro es David Ford. El TUAS, este es un premio muy competitivo también, solamente para países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Hay una categoría de Engineering Sciences. Yo ya había competido en una ocasión en 2012. Fue el único premio que no gané, competí por varios, tuve la fortuna de ganarlos todos excepto este, y lo volví a intentar en 2016 y lo gané, pero por problemas económicos se entregó hasta el 2018 en Trieste, Italia. Lo entregó el presidente de esta academia. Y el más reciente, el Luis Elizondo, que ya no existe, lo otorgaba el TEC de Monterrey. Algunos lo consideran el tercer premio más importante de México, no lo sé. Cuando lo crearon, querían que fuera un premio top, esa era la visión de quien lo creó, que este premio fuera muy prestigioso. Varios investigadores lo han ganado. Yo tuve la fortuna de ganarlo en 2019, el último se otorgó el año pasado y anunciaron que ya no se iba a otorgar. Y también es un premio muy competitivo porque compite en todas las áreas, aquí no hay límite de edad, pero compite en todas las áreas y solo gana, hay un solo ganador. Y luego, por supuesto, viene, ya lo mencionaron, el Colegio Nacional. Tal vez nunca hayan oído hablar del Colegio Nacional. Es una institución que fue creada por decreto presidencial en el 43, está cumpliendo 80 años el Colegio Nacional, se cumplió el 15 de mayo. Y digamos que la idea, en resumen, es agrupar a los 40 científicos, artistas, escritores más importantes de México. Y como parte de esta institución, si son miembros de la institución, el nombramiento es vitalicio, hay que hacer labores de divulgación, o sea, llevar la ciencia y la cultura a las masas. Esa es la misión del Colegio Nacional. ¿Por qué es muy prestigioso? Porque primero es muy difícil ingresar. A mí me tomó 9 años poder ingresar. Como el nombramiento es vitalicio, los asientos están disponibles literalmente hasta que se muere un miembro, ¿no? Y cuando se muere dejan pasar un año antes de que el asiento se pueda considerar. Inicialmente eran 20 miembros, Echeverría hizo un decreto con el que aumentó el número a 40, pero en general es sumamente difícil ingresar. Todos los ganadores de premio Nobel mexicanos fueron miembros del Colegio Nacional, Mario Molina, de Química, Octavio Paz. Los candidatos a ganarlo, como Carlos Fuentes, también fue miembro del Colegio Nacional. Los escritores más renombrados, científicos más renombrados, todos, en su mayoría, fueron o son miembros del Colegio Nacional. Es algo muy prestigioso y es una experiencia única para uno como científico, como escritor, como artista, porque no solamente pertenece uno a un grupo muy selecto, sino que cuando uno llega la primera vez ya como miembro electo, porque primero hay una elección y luego hay una ceremonia de ingreso. En mi caso mi elección fue el 9 de enero y la ceremonia el 5 de mayo. Esa es una foto de la ceremonia cuando entregan el diploma. Es muy emotivo porque empiezan a pedirle a uno desde fotos de su infancia, de la juventud, todos los libros que uno tenga, los artículos. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿y para qué quieren todo esto? ¿No? Lo que les van a decir es, pues porque alguien algún día tal vez va a querer escribir una biografía sobre esto.
Y queremos asegurarnos que, siendo uno de los personajes más relevantes de su época en México, que el Colegio Nacional tenga la sede. Ahorita traen una disputa por la biblioteca de Octavio Paz, que en su testamento la dejó al Colegio Nacional, y hay una disputa con la Ciudad de México que parece que ya se va a arreglar, pero muchos de estos personajes muy relevantes, muy famosos en la historia de México, pues digo, fueron miembros, y sus pinturas, hay un salón donde están las pinturas de los miembros fallecidos, están ahí. Hacen eventos todo el año, si los buscan en Facebook, como el Colegio Nacional, van a ver eventos muy bonitos para acercar, digo, la ciencia y la cultura a las masas. Y bueno, fue para mí toda una experiencia la ceremonia de ingreso, no solo por ser el primer computólogo y el octavo investigador del CINVESTAB en ingresar, sino también porque es un evento en general muy emotivo el poder pertenecer a este selecto grupo. Y después de la ceremonia, un periodista que andaba por ahí me dijo algo de lo que yo no me había percatado, porque tiene mucha razón. Me dijo, es que usted tal vez no se da cuenta de lo atípico que es su perfil para ser miembro del Colegio Nacional. Porque yo no estoy en la UNAM, no estoy en el POL, ni en el Colegio de México, estoy en la UNAM, que muchos ni saben dónde queda. No soy egresado de una universidad top de Estados Unidos, no estoy en Harvard, en Berkeley, como varios miembros del Colegio Nacional. Estoy en Tulane, que ni saben dónde queda, ni yo sabía dónde quedaba. Entonces, mi perfil es bastante atípico para estar en el Colegio Nacional. Y bueno, a manera de conclusiones, nada más les quiero decir algunas cosas muy breves. Yo creo que si ustedes quieren lograr algo en su carrera, como científicos, programadores, lo que elijan ser, establezcan metas. Los mexicanos somos tendientes a nunca planear nada, todo así, al ahí se va, ¿no? Entonces, hay una frase en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Donde hay dos caminos y le pregunta al gato sonriente a Alicia qué camino debo tomar, y el gato le pregunta ¿a dónde quieres ir? Y ella dice, no importa, pues entonces toma cualquier camino. Si a ustedes no les importa qué van a lograr en la vida, pues hagan lo que quieran, no planeen nada. Y lo que salga, si es bueno, híjole, qué suerte tuvieron. Pero si lo planean, van a tener metas y van a saber si logran cumplirlas o no. Creo que podemos lograr grandes cosas. Mis estudiantes, yo mismo he logrado publicar en las mejores revistas. Soy el editor en jefe de Little Play Transactions and Commercial Computation, la revista más prestigiosa en mi área. Soy el primer latinoamericano en tener esa distinción. Para mí no importa que yo haya nacido en Chiapas y que yo trabaje en México. Eso no hace ninguna diferencia. Hay gente que le achaca a todos lo que no le sale bien a ellos, ¿no? Creo que todos podemos publicar artículos, bueno, no todos, pero mucha gente puede publicar artículos científicos, pero no todos podemos hacer investigación de calidad. Y yo creo que si deciden, algunos de ustedes, ser científicos, piensen en la trascendencia. Yo tengo una plática donde hablo de eso, de mi carrera dentro de directivos, y eso es lo que les digo. Una cosa es tener números y otra es tener contribuciones. Piensen, cuando yo muera, ¿cómo quisiera que me recordara? ¿Porque hice el algoritmo X o porque tenía 200 artículos? El número nadie lo va a recordar. Si el índice H y todo, ¿a quién le importa? Solamente para evaluaciones internas. La trascendencia viene de las contribuciones. ¿Qué fue lo que aportaron al área? Y la disciplina y el trabajo duro son fundamentales para eso. Si no hacen eso, y tienen que sacrificar cosas, por supuesto. Yo no les voy a contar de eso, pero hay muchas cosas que se sacrifican y hay que pensar en grande. Yo creo que algo fundamental es pensar en grande. Si piensan pequeño, pues eso van a conseguir. Piensen en grande y van a conseguir grandes cosas. Y los consejos finales, trabajen en lo que les gusta, no lo que les digan los demás, ni sus papás, ni su novia, su novio, lo que a ustedes les gusta. Y lo van a saber cuando lo vean. Si no aman lo que hacen, jamás van a tener éxito. Van a odiar su vida cada día en su trabajo. Hagan lo que les gusta. Si les gusta arreglar zapatos, arreglen zapatos. Pero entonces sean los mejores zapateros, al menos de su ciudad. Traten de ser los mejores en lo que hacen. No hay ninguna pérdida de dignidad por hacer algo que no es científico o de ingeniería. Hagan lo que les gusta, pero háganlo bien, pues, sean los mejores en lo que hacen. Si eso eligieron, adelante. Y no envidien a los demás. Aquí en México esa es la mayor maldición que tenemos. Siempre están más que fulanita, no, bueno, porque su papá no sé qué, porque su hermano. ¿Qué diantres les importa? Concéntrense en ustedes mismos, no en los demás. Envidiar nunca lleva al éxito, eso se los puedo decir.
Nunca. Si tienen éxito van a ser envidiados, eso sí, y lo van a tener que aceptar. Es un hecho de la vida. Y la última es: tengan cuidado con lo que sueñan, porque a veces los sueños se cumplen. Y yo soy un ejemplo. Muchísimas gracias.